La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman, con autonomía, los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Bienvenidas y bienvenidos sean todos. Agradecemos el amable favor de su atención. Esto es Agéndate y como cada semana les presentamos una agenda especializada para estar debidamente informados del acontecer electoral. Yo soy Federico Mora y le doy la bienvenida a mi compañera Lucy Farías. ¿Cómo estás, Federico? Un placer compartir contigo este espacio y bueno, les invitamos a que continúen con nosotros. Esta semana tenemos en nuestra agenda pues los eventos más importantes que competen al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las autoridades electorales nacionales e internacionales. Las y los invito a que permanezcan con nosotros. ¿Y qué les parece si vamos a los avances? El magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos inaugura el Seminario Internacional sobre Misión Legislativa. Se llevará a cabo la presentación del libro Contigo aprendí, una lección de democracia en la Secretaría de Relaciones Exteriores con la participación del magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos, obviamente presidente del Tribunal Electoral. La magistrada María del Carmen Alanís Figueroa participa en el foro Avances y Retos de la Participación Política de las Mujeres en Oaxaca y México. Y esta semana en el Arte de Juzgar, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón de la Sala Regional Monterrey platica con el arquitecto Juan Pablo Serrano Orozco y con el diseñador Lorenzo Díaz Campos. El magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Clisario Coello Garcés, participa en la conferencia Procedimiento Especial Sancionador. Asimismo, dentro de estos avances, el magistrado presidente Marco Antonio Zavala Redondo de la Sala Regional Monterrey participará en el panel de discusión Paridad de Género, los desafíos hacia el futuro, defender la paridad para alcanzar la igualdad. Y estas son las efemérides que celebramos esta semana. El 23 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato presidencial del PRI, sufre un atentado en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, Baja California, evento que ocasiona el fallecimiento del candidato. El 24 de marzo, pero de 1982, un incendio destruye la Cineteca Nacional en la Ciudad de México. Se pierden más de 6,000 cintas cinematográficas. Un 25 de marzo de 1825 se instala la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo al título quinto de la Constitución Federal de 1824. Con ella se integran plenamente los poderes de la Unión. El 26 de marzo, pero de 1913, se conmemora la promulgación del Plan de Guadalupe, documento redactado, por cierto, por Venustiano Carranza para desconocer a Victoriano Huerta y restablecer así el orden constitucional. La bandera nacional deberá izarse a toda asta. El 27 de marzo, pero de 1826, nace en la ciudad de Oaxaca Margarita Maza, esposa de Benito Juárez. Y el 28 de marzo de 1944 se funda la Hemeroteca Nacional, esto en el antiguo Templo de San Pedro y San Pablo. En 1979 fue trasladada a la ciudad universitaria precisamente de la Universidad Nacional Autónoma de México. En marzo 29, pero de 1933, el Congreso de la Unión aprueba una enmienda a la Constitución para prohibir la reelección del presidente de la República y de los gobernadores de los estados. Esto es Agéndate, comenzamos.
Esta es la agenda del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, el 26 y 27 de marzo se realizará el Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa, encuentro organizado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tendrá verificativo en el Auditorio José Luis de la Peza de este Tribunal Electoral. Este seminario dará inicio el día jueves a las 9:30 de la mañana. Contará con la participación del magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos, el magistrado Constancio Carrasco Daza, Manuel González Oropesa, Salvador Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos López, todos ellos magistrados de la Sala Superior. También asiste la magistrada presidenta Janine Madeline Otalora Malasis de la Sala Regional Distrito Federal. Este encuentro internacional comenta el tema problemas constitucionales que genera la omisión legislativa, instrumentos procesales para la revisión judicial de la omisión legislativa, modelos y alcance de las sentencias dictadas ante omisiones legislativas y las omisiones legislativas en el ordenamiento jurídico mexicano. Legisladores y jueces, ¿quién y cómo protege la Constitución? Este seminario internacional que continúa el viernes 27 de marzo a las 10 de la mañana en el Auditorio José Luis de la Peza, con la asistencia de la Magistratura de la Sala Superior y los ponentes César Astudillo, abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México, Gerardo Eto Cruz, de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Trujillo en Lima, Perú, Pedro Antonio Enrique Soto, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, José Julio Fernández Rodríguez, ombudsman de la Comunidad Autónoma de Galicia, Roberto Lara Chagoyán, director general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Jorge Pereira da Silva, director de la Escuela de Lisboa, Ignacio Villaverde Menéndez, catedrático, Departamento de Derecho Público de la Universidad de Oviedo, Gilmar Ferreira Méndez, ministro del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, y como moderador, Carlos Báez Silva, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el director del Centro de Capacitación Judicial Electoral. El Seminario Internacional de la Omisión Legislativa está dirigido al público interesado y al personal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se compartirán las experiencias del Tribunal Electoral, que el Tribunal Electoral identificó como área privilegiada de análisis y discusión, la de las candidaturas independientes contempladas en el texto constitucional, pero carentes en absoluto a la sazón de los desarrollos legislativos conducentes que permitieran convertirlas en un derecho de vigencia efectiva. Temas como el aludido son estudiados bajo la nomenclatura de la omisión legislativa, correspondiendo a Portugal el mérito de haberlo introducido a la discusión entre los países de tradición continental, sumándose posteriormente otros importantes aportes como los provenientes del Tribunal Constitucional de Alemania. Les invitamos a que 26 y 27 de marzo estemos atentos a este seminario internacional, mismo que usted podrá seguir a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Transmisión en vivo. Así es. El 27 de marzo, la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa participa como ponente en el foro Avances y Retos de la Participación Política de las Mujeres en Oaxaca y México. Este evento nos revela que en el país, Federico, cada entidad federativa tiene su propia constitución, sus propias leyes, sus propios códigos de procedimientos electorales y sus propias autoridades electorales. Las reformas realizadas al COFIPE en 2008 obligaron a los estados a adaptar su normatividad electoral y a aprobar medidas en materia de cuotas de género. Es así como, siguiendo con los avances y retos de la participación política, precisamente de las mujeres en esta ocasión, este evento tendrá lugar en la ciudad de Oaxaca. Así es, Lucy. Bueno, y el viernes 27 se llevará a cabo la presentación del libro Contigo aprendí una lección de democracia, evento organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que contará con la participación del magistrado presidente José Alejandro Luna Ramos del Tribunal Electoral. Este evento se realiza en el marco de los foros hacia una democracia igualitaria. La presentación de esta publicación es el relato del proceso en torno a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, número 12.624 del año 2011, en la que se obligó a todos los partidos políticos a respetar la cuota de representación de género que se estableció en el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta presentación contará con la participación de las autoras Adriana Ortiz Ortega y Clara Scherer Castillo. Se realizará en punto de las 10:30 de la mañana en las instalaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Salón José María Morelos y Pavón, esto en la Avenida Juárez, en el centro de la Ciudad de México.
Así es, Federico, y les presentamos la agenda de las salas regionales. En el caso, el 23 de marzo, el magistrado presidente Juan Carlos Silva Daya, de la Sala Regional Toluca, participa en un evento académico impartiendo los temas de financiamiento y fiscalización, apertura de paquetes y recuento de votos, juicio de inconformidad, sistema de nulidades y fórmula de asignación por el principio de representación proporcional. Este evento, que es organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se realiza con el compromiso de fomentar la profesionalización del personal y actualizar temas especializados en derecho electoral. Podrán enriquecer sus conocimientos y comprender temas especializados como el financiamiento y la fiscalización, la apertura de paquetes y recuento de votos, el juicio de inconformidad, los sistemas de nulidades y la fórmula de asignación por el principio de representación proporcional, con lo que tendrán herramientas analíticas, técnicas, prácticas para el mejor desempeño precisamente de sus funciones. Este evento se llevará a cabo en las instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán a las 10 de la mañana y en el Instituto Electoral de Michoacán a las 16 horas, obviamente en Morelia, Michoacán. El 24 de marzo de este año, la magistrada presidenta Mónica Larisoto Fregoso, de la Sala Regional de Guadalajara, asistirá a la reunión de trabajo con motivo de la presentación del proyecto Tribunal Infantil en el marco de las actividades académicas 2015 de la Sala Regional Guadalajara. Este evento contará con la asistencia del magistrado presidente Pedro Antonio Enrique Soto, del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, Marco Antonio Ledesma González, secretario de Educación Pública del Estado, y Héctor López Santiago, director general de los Servicios de Educación Pública Local. Se llevará a cabo a las 13 horas en la Secretaría de Educación Pública del Estado de Tepic, Nayarit. Y el 25 de marzo, el magistrado Armando Maitret Hernández de la Sala Distrito Federal participa como ponente con el tema Candidaturas Independientes en el ciclo de conferencias Desafíos Jurisdiccionales de una elección concurrente. Con la reforma electoral de 2014, Federico, cambió sustancialmente el diseño de los órganos electorales administrativos y jurisdiccionales, a quienes se les otorgaron nuevas atribuciones y facultades que deben observar y aplicar bajo una adecuada colaboración y coordinación, pues se generaron leyes generales y normas específicas de relevancia para la organización, desarrollo y vigilancia del proceso electoral 2014-2015. En virtud de lo anterior y a efecto de contribuir al análisis de este amplio campo de estudio, a iniciativa del Consejo Electoral, del consejero electoral Saúl Mandujano Rubio, en el Instituto Electoral del Estado de México, se llevará a cabo este ciclo de conferencias Desafíos Jurisdiccionales de una elección concurrente. Así es, Lucy. Bueno, la inauguración de este ciclo de conferencias Desafíos Jurisdiccionales de una elección concurrente se llevará a cabo el lunes 23 de marzo y estará a cargo del consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, Pedro Zamudio Godínez. Posteriormente, el magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos Silva Daya, participa con la conferencia con el tema Nulidades de Elecciones Federales y Locales, en donde la consejera electoral, Natalia Pérez Hernández, será moderadora. El martes 24, el magistrado presidente de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, Cliserio Coello Garcés, imparte la conferencia Procedimiento Especial Sancionador, fungiendo como moderador el consejero electoral Miguel Ángel García Hernández. Este ciclo de conferencias se llevará a cabo a las 10 horas en el Salón Flor de María Huichizón Vargas, esto del Centro de Formación y Documentación Electoral del Instituto Electoral del Estado de México, bueno, ubicado en Toluca, Estado de México. El 27 de marzo, el magistrado presidente Marco Antonio Zavala Redondo de la Sala Regional Monterrey participa como ponente en el panel de discusión Paridad de Género, los desafíos hacia el futuro, defender la paridad para alcanzar la igualdad, en el marco del Foro Nacional del 16º Encuentro Nacional de las Áreas Jurídicas de los Mecanismos Estatales para el Adelanto de las Mujeres bajo el lema Defender la paridad para alcanzar la igualdad. En el panel participará también como ponente la maestra Mayra Melisa Guerra Pulido, encargada del despacho de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral, y como moderador Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador de Asuntos Jurídicos de INMujeres. Organiza el Instituto Nacional de las Mujeres y tendrá verificativo a las 13 horas, esto en el Hotel Galería Plaza Reforma en México, Distrito Federal. Así es, Lucy. Bueno, también les comento que el 27 de marzo la magistrada presidenta Janine Madeline Otalora Malasis, de la Sala Regional Distrito Federal, participará como ponente en la mesa Las omisiones legislativas en el ordenamiento jurídico mexicano, esto en el Seminario Internacional sobre Omisión Legislativa. En este seminario participará también como ponente Manuel González Oropesa, quien es magistrado de la Sala Superior, y como moderador y comentarista César Astudillo Reyes, quien es abogado general de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Este evento se llevará a cabo a las 10 de la mañana en el Auditorio José Luis de la Pesa, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Federico, ¿qué te parece si vamos a la agenda de los tribunales electorales locales? Claro que sí. Ya que del 21 al 27 de marzo es el plazo para que los partidos políticos presenten las solicitudes de registro de fórmulas de candidatos a diputados locales por el principio de mayoría relativa en San Luis Potosí, al mismo tiempo que concluyó el lapso para que presenten solicitudes de registro de alianzas partidarias para la elección de diputados por el mismo principio. Esto lo informó el Instituto Electoral de ese estado. De acuerdo con la ley electoral, los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa se registran por fórmulas integradas por un candidato propietario y uno suplente del mismo género. Las campañas relativas a las elecciones de ayuntamientos y diputados darán inicio justamente el 5 de abril en San Luis Potosí. El 25 de marzo concluye el plazo para el registro de candidatos a gobernador en Morelia, Michoacán. De acuerdo con el calendario electoral aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán, este tiene como plazo hasta el 4 de abril para definir si los aspirantes que presenten su solicitud de registro cumplen con los requisitos que marca el Código Electoral. Además, se debe comprobar el cumplimiento del proceso de selección de candidatos que señala este código a los partidos políticos y la aceptación de la candidatura. El Instituto Electoral de Michoacán recibió la solicitud de registro de Silvano Aureoles Conejo como candidato al gobierno de la entidad. Durante la entrega de la documentación, Adrián López Solís, representante del PRD ante el Instituto Electoral de Michoacán, el aspirante Silvano Aureoles Conejo, el líder nacional del PRD, Carlos Navarrete, y el líder estatal, Carlos Torres Piña, expresaron su total confianza en el actuar del órgano electoral estatal. Y de acuerdo con el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto del Distrito Federal, el plazo para el registro de candidaturas para los legisladores de representación proporcional es del 25 al 30 de marzo. Al acudir al acto de presentación de solicitudes de registro de las y los candidatos a jefaturas delegacionales por el Partido Morena, el Instituto Electoral del Distrito Federal destacó que al finalizar esta etapa de registro, las y los ciudadanos conocerán a los candidatos y el 7 de junio determinarán quién gobernará en la Ciudad de México. El Instituto Electoral del Distrito Federal señaló que garantizará el cumplimiento de los principios que rigen en el actual proceso electoral y que estará atento a los señalamientos sobre presuntas irregularidades para que, en su caso, se determine sobre la responsabilidad y las sanciones correspondientes para tener un proceso electoral transparente. El Instituto Electoral de Colima aprobó la ampliación del plazo hasta el 31 de marzo para que los colimenses residentes en el extranjero que pretendan votar en la elección de gobernador en el proceso electoral 2014-2015 soliciten su inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero. Con dicho acuerdo, el Instituto Electoral Local pretende garantizar al máximo el derecho de votar. De la misma manera, el organismo responde a solicitudes emitidas por distintas agrupaciones, quienes piden más tiempo para difundir la forma en que los colimenses residentes en el extranjero pueden votar. Así es, Federico. Y bueno, del 30 de octubre del 2014 al 30 de abril de 2015, pues es el periodo para que las y los interesados presenten sus solicitudes de registro para participar como observadores electorales, esto en Nuevo León. La Comisión Estatal Electoral de Nuevo León emitió una invitación dirigida precisamente a las y los ciudadanos mexicanos para participar como observadores en el proceso electoral 2015, donde solo se tiene que cumplir con los siguientes requisitos: ser ciudadano mexicano en pleno goce de derechos civiles y políticos, no haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales, de organización o de partidos políticos, no haber sido candidato a puesto de elección popular en los 3 años anteriores a la elección y, por último, debe asistir a los cursos de capacitación, preparación o información correspondientes. Para más información, puede escribir al correo electrónico que aparece en pantalla. Bueno, y ahora vamos a las recomendaciones editoriales. Esta semana les recomendamos el título Democracia interna de los partidos, obligación de todo órgano o funcionario partidista a dar respuesta a militar. Este libro, editado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, está escrito por el magistrado Armando Ismael Maitret Hernández de la Sala Regional Distrito Federal y tiene una nota introductoria de Sergio Dávila Calderón. Esta publicación forma parte de la colección 25 serie Comentarios a las sentencias del Tribunal Electoral. En sus 44 páginas, el autor analiza y comenta una sentencia que fue emitida por el Tribunal Electoral. Una publicación, Lucy, que cuenta con los comentarios del magistrado y autor del libro Armando Maitret Hernández, quien es licenciado y maestro por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene la especialización de la carrera judicial en el Instituto de la Judicatura Federal y obtuvo
el título de especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante en España. Ponente en múltiples eventos nacionales e internacionales relacionados con la organización de las elecciones, de los sistemas de justicia electoral, control de la constitucionalidad y de la convencionalidad y jurisprudencia y protección de derechos humanos. Esta y todas las publicaciones del Tribunal Electoral se pueden descargar, consultar en línea o solicitar en la página de internet que en estos momentos también aparece en su pantalla, Lucy. Así es, Federico. Y bueno, ¿qué les parece, amigas, amigos, si vamos a la programación de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Y este jueves 26 de marzo, pues las y los invitamos a seguir con nosotros en El Arte de Juzgar. Bueno, pues esta serie que tiene, la verdad, invitados muy importantes del mundo del arte. En este caso presenta al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón de la Sala Regional Monterrey con el arquitecto Juan Pablo Serrano Orozco y el diseñador Lorenzo Díaz Campos. Esta conversación que involucra el arte con la labor jurisdiccional y que a su vez define a la arquitectura como el arte y la técnica de proyectar y construir edificios. Dos espacios que parecieran, Federico, lejanos, sin embargo, pues los une el arte. Juan Pablo Serrano Orozco nació en 1969 en la Ciudad de México, en el corazón de una familia de 3 generaciones de arquitectos. La experiencia de su bisabuelo, su abuelo, su padre, fue su primer acercamiento al entendimiento y aprendizaje de la arquitectura. En 1995 funda el despacho Serrano Monjaraz Arquitectos. Lleva 22 años trabajando en el desarrollo de espacios arquitectónicos en los que la calidad se logra por el adecuado uso de materiales y la luz como elemento creativo. Su obra ha participado en distintas exposiciones en países como México, Estados Unidos, Singapur, China, Francia, Grecia, Australia, Italia y España. Bueno, mientras que Lorenzo Díaz Campos es un empresario mexicano en el sector del interiorismo mexicano. Es un activo promotor del diseño y la arquitectura, tanto mexicana como de las vanguardistas expresiones mundiales. Más allá de su vida estrictamente profesional, dedica mucho de su tiempo libre a buscar, estudiar y aprender sobre todo lo relacionado con el fascinante mundo del diseño y la arquitectura como disciplinas de expresión y solución a los problemas de la sociedad contemporánea. Hace 7 años fundó Círculo Cuadrado, una agencia especializada en relaciones públicas para arquitectura y diseño. Es conferencista en destacados foros, columnista en varias revistas impresas del medio, miembro del Consejo de Notables del Museo Franz Mayer, el Museo de Artes Aplicadas y Diseño de México y del Consejo Consultivo del Museo del Objeto. Les invitamos, Lucy, a las 10:30 de la mañana a seguir esta conversación dirigida por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón en El Arte de Juzgar, una producción de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es, Federico, y vamos a otra cosa porque tenemos lista ya la agenda del mundo en materia electoral. El 28 de marzo se tienen programadas elecciones presidenciales en la República Federal de Nigeria. Las elecciones que estaban pautadas para el pasado 14 de febrero y fueron pospuestas para el 28 de este mes y el 11 de abril por fuertes bombardeos de Boko Haram en el norte del país africano. Ante estos lamentables hechos, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, pidió que se respeten las nuevas fechas de los comicios presidenciales, legislativos y estatales en Nigeria. A través de un comunicado, el diplomático aplaudió los preparativos de la Comisión Electoral y exhortó a las instituciones nacionales a colaborar con la entidad para que la población asista a ejercer su derecho a participar en las elecciones. Aunque un dato muy relevante, Federico, y contrario a la petición de la ONU, a través de un video difundido en Twitter, el líder de Boko Haram amenazó con sabotear las elecciones presidenciales y perpetrar más bien ataques para evitarlas. Por su parte, el presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, desestimó la amenaza emitida por los radicales de sabotear las elecciones presidenciales y afirmó que los comicios están garantizados. Así es, Lucy. Bueno, con esto llegamos al final de esta transmisión. Agradecemos su amable atención. Nos vemos la próxima semana con los eventos más relevantes en materia electoral. Lucy Farías, muchas gracias. Federico Mora, gracias a ti. Los invitamos a que sigan con la programación de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hasta la próxima. Nos vemos.
La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La mejor manera de iniciar una semana es con información. Por eso te invitamos a Agéndate. Semana a semana conoce de primera mano la agenda electoral que te ofrece la guía más completa de las actividades relevantes en México y en el mundo. Porque la agenda establecida por las instituciones en la materia marca el rumbo de los acontecimientos y de la noticia. No te pierdas detalle a detalle la información que aquí te ofrecemos. Soy Lucy Farías. Y yo, Federico Mora. Los esperamos en Agéndate, Solo a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet. donde tú tienes mucho que ver. Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Esto es Justicia Electoral a la Semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se analizan los temas político-electorales más relevantes de nuestro país. En cada emisión, la opinión calificada y reconocida de especialistas en la materia. La justicia electoral al alcance de todas y todos. Soy Guadalupe Juárez y lo invito a que nos siga a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. Esto es Sentencias a Debate, tu espacio televisivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que comentaremos, discutiremos y debatiremos las sentencias de este órgano jurisdiccional. A la luz de los principios de transparencia y máxima publicidad, conocerás las razones y las finalmente jurídicas por las cuales se deciden determinadas cuestiones en las sentencias precisamente de este tribunal en materia electoral. Te invito a que nos acompañes en Plataforma Electoral, el canal de televisión a través de internet, donde tú tienes mucho que ver. Me da gusto saludarte y comentar que, en consecuencia, es el programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que trata de las sentencias de la magistrada y magistrados electorales. En consecuencia, tiene como objetivo repasar y platicar acerca de algunos de los asuntos resueltos en sesión pública.
En consecuencia, es el programa de las y los secretarios de estudio y cuenta. En consecuencia, 10 de la mañana, un día después de la sesión pública de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Plataforma electoral, donde tú tienes mucho que ver. La actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus resoluciones impactan en la vida política y social del país. En Infórmate podrás conocer las resoluciones y las actividades de la Sala Superior y de las 6 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También te presentaremos la información generada en los organismos electorales federal y estatales, así como en las cortes y tribunales constitucionales del ámbito internacional. Soy Silvia Machuca y te invito a permanecer aquí en Infórmate, el espacio noticioso del canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.